Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 2 de la tarde con 39 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. A Rebeca Ramírez, que hace un rato le preguntaba a Monumental en redes sociales, ¿qué es que hoy no hay matices? Sí hay matices, pero recuerden que esta semana y la semana que viene, producto de la transmisión especial de la Vuelta Ciclística a Costa Rica, Matices es de 2:30 a 4. En lugar de ser de 2 a 3:30 como es habitualmente. Así es que les agradezco mucho su compañía. Hoy estamos, como siempre, en vivo en radio 93.5 FM. Estamos en internet, monumental.co.cr. Estamos en CR Móvil, que es nuestra aplicación celular. Estamos en el Facebook Live, en la cuenta de Noticias Monumental. Estamos en Twitter, en @monumentalcr, y estamos en esta noche a las 9:30 en repetición de Monumental, y hoy a las 8 de la noche en Canal 2. Así es que muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Hoy hablaremos de un tema muy interesante. La empresa de servicios públicos de Heredia durante los últimos meses ha venido generando algunas actividades que no estarían, ahorita lo vamos a discutir, en su giro de negocios lógico y original. Insisto, lo vamos a discutir en el programa. Por ejemplo, en uno de los casos más sonados, los brazaletes electrónicos, o los árboles del centro de convenciones en Heredia. Así es que hoy invité al encargado de regulación y competencia de la empresa de servicios públicos de Heredia, don William Villalobos, que está a mi izquierda. Don William, bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, don Randall, un gusto estar en su programa. Un saludo al señor diputado, don Pablo, y desde luego que a toda la estimable audiencia que nos escucha y sigue a través de Monumental. Muchas gracias por estar con nosotros, y don Pablo Heriberto Abarca, que es diputado del PUSC, lo dije mal, y que ha investigado este tema y ha sido muy crítico además de este tema. Don Pablo, bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias, Randall, bienvenido, y muchas gracias a don Willy y a los oyentes. Un gusto siempre venir aquí a compartir un rato. Gracias, igualmente, don Pablo. Gracias a la gente que nos está saludando en redes sociales. Alberto Bremer, que dice saludos. Johnny Vargas, que dice el tema de hoy suena muy atractivo. Lo será, estoy seguro. Sonia María Núñez, buenas tardes, Randall, saludos desde Alajuela. Gracias, doña Sonia, también por el reporte. Ignacio Jara, que dice buenos días, buenas tardes, Randall. Noemi Ramírez, saludos desde Alajuela. Carlos Muñoz, saludos y gracias por el programa. Mi deseo como ciudadano para el 2019 es que Monteverde llegue a ser cantón. Bueno, está interesante. Y Steven Fonseca también lo saluda, don Pablo Heriberto Abarca. Don William, hacía yo la introducción. Vamos a ver, la empresa de servicios públicos de Heredia es una empresa de servicios públicos de Heredia. Bueno, vamos por partes. Efectivamente, la SPH es una empresa de utilidad pública. Como ente público que es, su patrimonio pertenece a las municipalidades que están incorporadas a la SPH, en este caso la Municipalidad del Cantón Central de Heredia, la Municipalidad de San Rafael y la Municipalidad de San Isidro, siendo la accionista mayoritaria la Municipalidad de Heredia. Desde que se creó la SPH, efectivamente, si nos remontamos a la década de los 70 y atrás, la SPH nace para esencialmente brindar los servicios de agua, energía, alumbrado público y alcantarillado sanitario en el Cantón de Heredia. Posteriormente, ya en finales de los 90, se presenta la ley 7789, que es la ley de transformación de la empresa de servicios públicos de Heredia, y luego, a partir del año 2008, con la apertura del mercado de las telecomunicaciones en función de dos cuerpos de leyes muy concretos, una la Ley General de Telecomunicaciones y otra la Ley de Fortalecimiento de las Empresas del Sector de Telecomunicaciones, se amplía el régimen de competencias de la SPH. Concretamente, la ley viene a reformarse con la Ley 8660, se reforman puntualmente lo que fue el inciso A y el inciso I del artículo 6 de la SPH.
Esto permite que la SPH hoy en día incursione en sectores que para muchos tal vez pueden ser desconocidos porque no conocen la ley de la SPH o porque históricamente se quedaron con esa visión de que la SPH únicamente lo que hacía era prestar agua y energía a los heredianos. Bueno, hoy la SPH es un operador de telecomunicaciones, es un agente económico de mercado que compite en su condición de ente público en una serie de mercados liberalizados en tecnologías, en telecomunicaciones, en infocomunicaciones, además de los servicios públicos tradicionales en los que siempre ha incursionado, como lo es energía, alumbrado público, alcantarillado sanitario, aguas residuales, infocomunicaciones, telecomunicaciones y de otros servicios en convergencia. Incluso la ley es tal que nos permite tener una competencia nacional e internacional en algunos otros servicios de asesoría y consultoría. Don Pablo, ¿tiene algún comentario respecto al giro de negocios de la empresa de servicios públicos de Heredia? Yo no tengo ningún problema en que puedan incursionar o ampliar sus negocios. Sí me parece, y esto no empieza con SSPH, empieza el 1 de agosto, cuando yo le envío a la ministra de Hacienda un oficio donde hay más de 60 contrataciones de diferentes instituciones públicas haciendo un abuso del artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa. Es una excepción, si no me falla la memoria. Es una excepción en la que entes públicos como SSPH, RAXA, hacen contratos directos con otras instituciones, obviando la participación del sector privado, y además en los que se ha detectado que no son el giro de negocio, en lo que probablemente no tienen experiencia, y también se detectan sobreprecios. Entonces ahí empiezan una serie de denuncias a llegar a mi despacho. Yo envío el oficio, la ministra me contesta de que sí, que hay que revisarlo. Entonces yo presento un proyecto de ley, el 21.014, para restringir el uso abusivo, a mi juicio, del artículo 2. Y después empiezan a llegar una serie de más casos. En esos casos yo he participado activamente en dos. En este último, que es el del ICT, la sede del Amazonas, en el centro de convenciones, y anteriormente en la factura electrónica, que también ha sido, digamos, un tema de relevancia nacional. Sí. Entonces, efectivamente, yo no tendría ningún inconveniente en que haya, digamos, una innovación, pero que haya una innovación en competencia real, en todos los que tienen expertise en el tema, y que pueda participar los entes públicos, pero en igualdad de condiciones, no en condiciones particulares y no en contrataciones en los que, digamos, va a costar mucho que se demuestre que hay una experiencia o una expertise. Y si no, que los mismos informes técnicos de esas contrataciones han emitido sobre contrataciones del ICE, de SSPH, de RAXA, etcétera. De hecho, yo quisiera, sé que vamos a hablar de términos legales a lo largo del programa, lo tengo muy claro, pero quisiera aclarar que el programa de hoy no necesariamente es sobre los términos legales, sino sobre la conveniencia nacional. Y la conveniencia nacional por un lado, y el otro, la defensa de la ciudadanía, que es quien... todas las platas de estas contrataciones que relata don Pablo y de los giros de negocio de la empresa de servicios públicos de Heredia son fondos públicos generales, y por eso quisiera aclarar ese tema. El modelo que se ha seguido en el país sobre este tema es el siguiente. Digamos que yo soy una institución pública y quiero hacer un software para, no sé, medir la cantidad para atender gente, un software para atender gente que me vaya llamando por fichas, que se llame Deus. Okay. Por ejemplo, también. No, pero voy a poner un ejemplo ficticio, uno que se llame Pasagente, y entonces yo digo, mira, ¿a quién voy a contratar? Hay, no sé, 10, 20 oferentes en el negocio privado, y entonces digo, no, voy a ver cómo hago, me agarro de ese artículo 2, que es una excepción, y contrato a otra entidad del Estado para que me lo haga. Y entonces resulta que llega una entidad del Estado que se llama Instituto de Aguas y me dice...
yo puedo hacerte el software y le digo, pero usted no es un instituto de aguas. Sí, pero no importa. Usted me contrata a mí en Instituto de Aguas, yo contrato al Instituto de Aguas, no contrato a nadie que tenga de esos 20 privados, digamos, que puede generar el negocio, y entonces el Instituto de Aguas, que en su vida ha hecho un sistema para pasar gente, subcontrata a una empresa privada para que le haga el sistema de pago. Yo, desde la ignorancia de la administración pública, don William, no encuentro una explicación lógica, y se vio el dibujito que hice en mi libreta, a este peaje, al peaje de una segunda empresa pública, cuando la empresa 1, Randall, podría haber contratado directamente al privado y me evito el peaje de pasar por el Instituto de Aguas. Vamos a ver, su ejemplo está muy claro. Y es el ejemplo que muchas veces por desinformación, desconocimiento o mal asesoría a la hora que a la gente le llegan con los informes, pues sucede ese tipo de cosas. Vamos a ver, hay un modelo que es totalmente legal y totalmente viable, y es precisamente la figura de excepción a los procedimientos ordinarios y concursales, pero es una excepción. Eso obliga a que de entrada la administración contratante primero tiene que tener muy claro cosas como cuál es la necesidad real de la contratación, si hay en el mercado agentes económicos que lo que yo necesito me lo pueden suplir, si es que estamos en presencia de un único oferente, o bien si hay un ente público que también es agente de mercado, que tiene competencias, potestades, está dentro de su ADN o régimen competencial, darme lo que yo necesito. En materia de telecomunicaciones e infocomunicaciones, para irnos adentrando a los temas, el diseño y la arquitectura de una solución no depende muchas veces de un único oferente. Es decir, en ese ejemplo tan simple que usted ponía, ¿verdad?, probablemente se va a requerir software, se va a requerir licenciamiento, se va a requerir infraestructura de TI, se va a necesitar de soporte, mantenimiento preventivo, operativo, correctivo, y entran una multiplicidad de agentes económicos para que el diseño de esa solución cumpla con la expectativa que la administración requiere. Incluso esto no son palabras de William Villalobos, esto ya lo ha dicho la Contraloría en dictámenes desde el 2012. Es decir, en materia de tecnologías de la información y la comunicación y en servicios de telecomunicaciones, muchas veces la prestación del servicio requiere de una serie de actores. La Contraloría ha sido muy clara en indicar que cuando sucede ese fenómeno que usted ponía de ejemplo, en donde el ente público es el que está presentando la oferta de la solución, pero requiere del acompañamiento de un aliado estratégico, de un socio o de un subcontratista, como la ley también lo permite, tiene que haber una participación sustantiva. Durante mucho tiempo tuvimos una discusión jurídica del limbo de qué entender por esa sustantividad de la participación del ente público. Bueno, precisamente, y a raíz de esfuerzos de algunas cámaras empresariales, el Ministerio de Hacienda en la administración anterior, y también hubo una directriz de la Contraloría en el 2011, del 15 de agosto del 2011, dijo, bueno, la participación sustantiva tiene que ser superior al 50%. ¿Por qué? Porque si el ente público en lo que está ofreciendo no tiene como mínimo un 51%, estaríamos en presencia de una contratación utilizando la figura de excepción de la ley de contratación a modo de bypass, para evitar un proceso ordinario concursal en donde entren todos bajo libre concurrencia. Para burlar el típico proceso licitatorio, el típico proceso concursal abierto, ¿verdad? Ya sea una licitación abreviada, una licitación, un concurso mayor, lo que fuese. La figura de contratación entre entes de derecho público ciertamente es una regla de excepción, y como regla de excepción, la administración contratante tiene sobre sus hombros el peso de el control de los procedimientos y el respeto al principio de legalidad. Uno esperaría que cuando una administración pública
invita a un ente público a presentar una oferta porque lo que necesito forma parte de su giro, tiene idoneidad técnica, hay una razonabilidad de precio, etcétera, etcétera, haya hecho un estudio previo que le permita valorar si el ente público con el que yo quiero lograr suplir la necesidad que tengo reúne todas esas características. El problema aquí es que se dicen verdades a medias, ¿verdad? Y ciertamente yo no dudo de las buenas intenciones del señor diputado, de que hay casos de abusos de otros entes públicos en donde utilizan la figura precisamente para caer en el ejemplo que usted plantea. Pero por ejemplo, don William, no sé, digamos que Randall, otra vez, necesita sembrar necesita sembrar un montón de árboles en un lugar, ¿verdad? Y entonces yo intento ver qué hago, a quién le contrato la siembra de árboles, y entonces aparece el Instituto de Aguas otra vez y me dice, yo le siembro los árboles. Y digo, pero usted es Instituto de Aguas, ¿qué tiene que ver con los árboles? Bueno, es que el árbol protege el agua y entonces todavía califica nuestro giro de negocios. Entonces yo le digo, bueno, yo le hago el contrato por 450, ¿verdad? Y el Instituto de Aguas subcontrata a una empresa privada o hace una licitación restringida, invito a la gente a participar, a la que yo quiera, y le doy esa licitación a una gente que sí siembra árboles, pero a 750 y ya no a 450. Realmente yo sigo sin entender por qué Randall, aunque esto necesite las semillas, el riego, el procedimiento de averiguar cuáles árboles son, yo no entiendo por qué uso el bypass del Instituto de Agua, que me genera un sobreprecio de 450 a 750, y no utilizar desde el origen la administración pública, contratar o una solución que me brinde otra vez todo esto, que al final lo va a hacer la misma empresa por 750, en lugar de usar el bypass del Instituto de Agua. Bueno, vamos a ver, hay que separar escenarios, y utilizando el ejemplo, y ya que también al inicio se referían al tema del centro de convenciones, y así lo indicaba el señor diputado, en ese caso concreto estamos en presencia de un convenio interinstitucional entre el ICT y la SPH, donde hay una serie de servicios de carácter regulado que SPH está prestando. Entiéndase, manejo de la planta de tratamiento del Centro Nacional de Convenciones, todo el alumbrado público del Centro de Convenciones, las infocomunicaciones, los servicios de internet que tienen en operación el Centro de Convenciones. Adicionalmente se hicieron mejoras en la red de canalización de aguas pluviales y demás para garantizar el acceso al suministro de recurso hídrico. Hay una franja de terreno donde se estuvo valorando la viabilidad técnica para una subestación, incluso para reforzar el abastecimiento energético. Va una planta fotovoltaica de 1.5 megas sobre el área de techo cubierto, y ciertamente hay un componente de arborización que el ICT no solicitó. Voy. Antes de la arborización, las 7 cosas que me relató son servicios públicos. La arborización no. Internet no es servicio público, es servicio disponible al público. Pero el giro de negocios de la empresa, uno lo podría comprender. Y está dentro del giro de negocios, porque además es un servicio regulado de telecomunicaciones. Y en el caso de los árboles, vamos a ver, la SPH en su ley de transformación precisamente tiene un componente que es precisamente la investigación, el estímulo en materia ambiental, la protección de cuencas y la asesoría, ¿verdad?, y el mejoramiento de todas aquellas actividades, siempre y cuando no impidan el cumplimiento oportuno de los objetivos institucionales. Pero, incluso, pero tal vez, señor diputado, para terminar de explicarle la idea. En el caso de la arborización, para la SPH esto no es nuevo. Había una intervención del señor diputado en el plenario legislativo donde decía que la SPH tenía que ganarse un premio a la empresa más innovadora. Sin duda, ciertamente. Pero le traigo una noticia, don Pablo. Ese premio ya no lo hemos ganado en el pasado en otras ocasiones a nivel de las cámaras de industria. Claro, con estos contratos van a seguir ganándoselos.
Y en el sentido que sigamos haciéndolo con eficiencia, transparencia, regularidad, lo seguiremos haciendo. En el caso de la arborización, concretamente, la SPH tiene toda una unidad estratégica de negocio en materia ambiental. Tenemos al mejor experto en materia forestal en nuestro país, que es el ingeniero Quirico Jiménez. Incluso, don Randall, le tengo una noticia. Si la SPH no hubiese intervenido en este proyecto, el ICT hubiese terminado pagando más de 3 veces del precio que le costó la arborización con la SPH. Es el mismo argumento que usaron con Raxa, porque Raxa cobró $20 millones por hacer factura electrónica y es SPH 8, y lo justifican, y hay un sobreprecio de 5 millones. Usted me da la razón entonces de que la competencia es buena. No, pero si no hubiéramos entrado a competir, el Estado hubiera terminado pagando sobreprecios. ¿Ese SPH quién contrató para hacer la arborización? ¿Y cuánto le costó? Vamos a llegar a ese punto con todo gusto. No, pero es que vayamos, porque además es antes. ¿Cuándo se firma el convenio? Vamos a ver. Es que porque si no, porque estoy aquí en indefensión. Usted es el que tiene que explicar bien todo el procedimiento para que todo el mundo sepa cómo es la cosa. Entonces, vamos a hacer una cosa para ordenarlo, porque es que ahora que me relató esto, don William, y se lo digo con toda sinceridad, a mí lo que me parece es que donde haya negocio está la SPH, o sea, que tiene una alerta de aquí hay negocio, métase SPH, porque la que me leyó ahí, todo cabe, excepto lo que riña con los objetivos estratégicos de la SPH. O sea, pueden hacer lo que sea, realmente, excepto lo que riña con los objetivos estratégicos. Es que nuestra ley, y así está en la ley. No, por supuesto. No, por eso dije... Claro, pero eso sí es conveniente para los recursos públicos, esa es la diferencia. Por eso dije que no íbamos a hablar de legalidad, sino de conveniencia, porque esa puede ser la ley, pero que sea conveniente para el país, que el SPH se pueda meter en todo lo que se le ocurra, porque así está abierto, es el tema que vamos a discutir. Permítame que don Pablo le pregunte. ¿Don Pablo? Sí, aquí el tema es, para hablar del caso concreto del Centro de Convenciones, ¿cuándo se firma el convenio con el ICT? Si me regala un segundito, le doy el dato. Bueno, 2015. Si no me equivoco, creo que está en lo correcto, 2015. Y ahí establecía montos de participación. Primero lo que se firmó fue un convenio marco de cooperación entre la SPH, el ICT y el PIMA. Posteriormente se hace un convenio específico propiamente para lo que es el Centro Nacional de Convenciones. Ajá, y el ICT aporta $230,000 por ahí. Y está muy bien, el convenio está muy bien. Y además ahora quiero, Randall, tal vez aprovechar para explicar que este caso con el ICT no es tan grave para los costarricenses porque es producto de impuestos que la misma industria genera, no es producto de deuda. Cuando estamos hablando de instituciones que tienen que endeudar al país para hacer este tipo de contrataciones con sobreprecio, ahí sí me parece que estamos todavía más graves. Si me permite, siguen siendo fondos públicos. Sin duda, pero lo que quiero decirle es que hay un efecto financiero mucho más severo cuando usted tiene que endeudar al país para poder trasladarle a una empresa que no tiene déficit fiscal. Y ese es mi punto. Y en eso reconozco que el ICT fue muy hábil, digamos, en teoría, en hacer el convenio. Pero lo que yo quiero preguntar, porque insisto, ahora sí, son recursos públicos, ¿cuánto costó la arborización? Y digamos que se refiera al contrato mayor 04-2017, por ejemplo, que yo lo mandé a pedir, pero no me lo facilitaron. Con todo gusto. ¿Por qué? Y no es... Vamos a ver. Estamos en el plazo. Espero que me lo respondan. Vamos a aclarar varias cosas. No es cierto que no se lo hayan mandado. No, estamos en el plazo de ley para remitirle la documentación que su despacho firmó. De hecho, yo recibí el oficio y voy a tener la documentación. Vamos a ver, efectivamente, y respondiendo a su pregunta, la arborización en la contratación del concurso mayor 04-2017 tuvo un costo de $735,000. Ahora bien, aquí es importante aclarar lo siguiente. Esa contratación integra 4 fases distintas. Hay 2 fases, hay 3 fases que son propiamente lo que es toda la instalación de toda la arborización, toda la fase de elaboración de lo concerniente al sistema de riego y demás, y luego viene la parte del mantenimiento, que es la fase 4. Esa fase 4 tiene un costo de $300,000.
Ese costo de mantenimiento es un mantenimiento que está ligado al convenio del ICT. En el diseño original, en ese convenio, al ICT hacer la arborización del Centro Nacional de Convenciones le costaba un monto superior al $1.000.000. Porque la firma de un señor, ahorita no preciso el nombre, había elaborado plantas exóticas de la China, de Asia, en donde traerlas primero era carísimo, ¿verdad? Y eso... ¿Quién cotizó eso? Porque el ICT... Eso lo cotizó el ICT, eso lo cotizó el ICT y lo cotizó la empresa constructora que tenía a cargo el proyecto. Bueno, cuando nosotros entramos, entramos, ¿verdad? Y nos damos cuenta, nuestro equipo de ingenieros forestales, expertos que tienen años de estar dándole protección a las zonas boscosas en Heredia. La SPH fue la primera empresa pública en incorporar la tarifa hídrica. Tenemos más de 10.000 hectáreas en zonas protegidas con pagos de servicios ambientales. Gracias a la labor de ingeniería forestal que hizo Quirico Jiménez, logramos demostrarle al ICT que con especies autóctonas, con menos costos, sustituyendo ciertas especies por más zonas de cobertura, logramos hacer una labor de ingeniería que bajó los costos de instalación del centro del servicio de arborización a $435,000. No, pero incluso, bueno, eso está muy bien, pero la pregunta del millón para retomar es, entonces, el monto de arborización que le costó a SSPH fue de $735,000. Correcto, y ese mismo monto le está costando al ICT, porque los $435,000 es únicamente el costo. 735,000 me acaba de decir. Sí, déjeme explicarle. Los 435 es el costo de la instalación de la arborización y hay un componente de $300,000 que es el mantenimiento, porque no queremos que pase con plantas lo que le pasa a la administración pública cuando compra tecnología y a un año después ya está en obsolescencia. No queremos que le pase lo mismo a las plantas. Las sembramos, se ven muy bonitas y después, 6 meses después, están marchitas. Bueno, el convenio con el ICT establece un servicio durante 60 meses de el mantenimiento de toda la arborización. Ese mantenimiento se paga a través de un recurrente mensual diluido en el tiempo, mes a mes, y así está en el convenio, que se lo vamos a hacer llegar a su despacho, junto con el contrato firmado en el concurso mayor 04, donde usted puede machar y corroborar precisamente tanto los montos. Como le digo, aquí no hay sobreprecios, aquí más bien lo que el ICT tuvo fue no hay sobreprecios entre reducciones, es que ese es el problema. No, pero es que usted lo dijeron acá hace un momento, entonces eso es importante aclararlo a la audiencia, de que no están habiendo sobreprecios por el hecho de utilizar la figura de contratación entre entes de derecho público. Claro, porque ese es el problema, porque solo entre entes de derecho público, porque yo le aseguro a usted que por $735,000, digamos, ni que el centro de convenciones me diera 700 hectáreas. ¿Cuánto cuesta un árbol ahí? Es una locura el costo. Y ustedes no lo ven porque ustedes compiten entre entes públicos. Y ese es el problema. Si tuviera ahí a la empresa privada cotizando y en el concurso, créame que entonces hay ofertas mucho menores a $735,000, aunque sea un contrato de 60 meses por mantenimiento. Ese es mi punto. Mi punto no es un ataque a la empresa. La empresa tiene su giro y yo no me estoy metiendo en ese tema. El tema es que disculpe, tiene todos los giros, solo le falta... Bueno, sí, seguro ahorita lo hacen. No lo dieron en la ley. Son innovadores, entonces... Hombre, pero podrían pulsear, es lo que le falta, William, realmente... En todo caso, creo que la conclusión es que podemos modificar esa ley, en todo caso, pero más allá de eso, es que hoy, no solo SSPH tiene esta figura, RACSA, en este cuadro que yo le mandé a la ministra de Hacienda, hay $60 millones solo en este cuadrito, y es, por ejemplo, algunas instituciones haciendo carnet de recursos humanos. Sí, no tiene ninguna lógica que empresas públicas se metan en negocios que no tienen su giro o que no debería ser su giro o no es su expertise y obvien a la empresa privada. Eso lo que hace es un desperdicio de recursos públicos porque no se compite en condiciones verdaderas. Ese es mi punto, por eso presenté el proyecto 21.014 y lo que busca es que la excepción de entre entes públicos es lo que usted muy bien estableció cuando no hay ningún proveedor que pueda hacerlo. Y yo no voy a discutir
la importancia de que SSPH le haya dado el internet y la electricidad al centro de convenciones porque está dentro de su área. Eso está muy bien. Pero lo que no puede pasar es que a esa institución, es más, si esto es una preocupación hacia la empresa de servicios públicos, le cueste $735,000, porque eso no lo hicieron ustedes subcontrataron. ¿A quién subcontrataron? Hubo una empresa, efectivamente, hubo una empresa privada que fue la que se encargó de hacer las labores de instalación. Bueno, ahí está, ¿por qué el ICT no contrató a Ecoterra o a otras directamente? Eso es lo que yo no entiendo en la lógica, más allá, digamos, del tema de los precios, independientemente. Yo no entiendo por qué una institución A, ICT, contrata directamente a una empresa C y tiene que pasar por el bypass de cualquier empresa, incluyendo la empresa de servicios públicos de Heredia. Claro, es una preocupación válida y tal vez, vamos a ver, recapitulemos un poco. Lo primero que tenemos que tener claro, y esto ya es un tema meramente regulatorio general en función del proyecto de ley que don Pablo presentó, que básicamente es un proyecto de ley muy conciso, es simple y sencillamente una adición al artículo 130, estableciendo nada más que no se puede utilizar la excepción de contratación entre entes de derecho público cuando hay cuando son mercados en competencia donde hay más agentes económicos que pueden suministrarlo. Palabras más, palabras menos. El punto acá es, bueno, ¿cuál es el rol que queremos tener desde el punto de vista de regulación de contratación administrativa? Que cueste menos. Ciertamente. Yo concuerdo con usted en que el Estado no tiene por qué pagar más. Así es. Concuerdo con usted en que tiene que haber una razonabilidad técnica. Concuerdo con usted en que si es una figura de excepción, pues tiene que ser la excepción, no tiene que ser la norma obligada recurrentemente. Ahora, no podemos tampoco caer en el error de satanizar, y perdónenme la expresión, de que en algunas de las ofertas que los entes públicos, para hablar de todos, que los entes públicos que participan como agentes económicos de mercados en competencia y otros en mercados liberalizados, pues se hagan acompañar de un tercero para potencializar su posición en el mercado. Y aquí entran las figuras desde alianzas estratégicas, joint ventures, asociaciones empresariales, alianzas público-privados, a los que tampoco en el país les hemos sacado la punta y el aprovechamiento necesario. Hay soluciones en materia de tecnología, en infocomunicaciones, en telecomunicaciones, que para poder brindar toda la solución de forma integral, y es que eso es lo atractivo también, don Randall, de la figura de servicios administrados, por ejemplo. Ahora don Pablo mencionaba algunos otros casos de ICE, Raxa y otras empresas también competidoras en el mercado. Y bueno, hoy en día muchas de estos otros entes públicos tienen, al igual que nosotros, la figura de servicio administrado, que ha venido a solventarle más bien una necesidad que tenía la propia administración pública. Porque ¿cuál ha sido el fracaso en materia de infocomunicaciones y telecomunicaciones en el sector público? Que contratamos equipos y a los 2 años están en obsolescencia tecnológica. Y tenemos un montón de instituciones con tecnología sin maximizarla, con tecnología obsoleta, con equipos de cómputo que le salen carísimos al Estado y al final se botan y viene una contratación nueva, se volvieron obsoletos. Pero eso es un problema de contratación. Claro, pero eso además en el sector privado eso tiene otro giro. Es que ese es el tema, porque hay una diferencia entre si estás compitiendo en algo. Hablemos de factura electrónica. Aquí tengo un cuadro elaborado por Cantip, porque el total de la contratación son $8,500,000. Correcto. ¿Verdad? Entonces, en la distribución que usted dice para justificar la participación de SSPH, dice que hay un 72% de esa participación en la distribución del cartel. Correcto. ¿Verdad? Lo que pasa es que hay un sobreprecio de $5 millones y entonces ahí está. Cuando usted mete eso, porque el SSPH no tiene la posibilidad de tener el data center para hacerlo, ni tenía la expertise y tiene que contratar a las demás instituciones para hacer eso, entonces ahí se le da vuelta y ahí se demuestra, aquí en este cuadrito se demuestra de que hay contratos privados o un costo privado de $3 millones. Ese es mi punto. En vez de que le haya costado al Estado
y probablemente con más eficiencia, que eso, digamos, no lo discutamos porque los costarricenses saben cuánto ha costado eso. Mi punto es que hay un sobreprecio, y ese sobreprecio en las condiciones actuales de la ley me parece que son inaceptables, y no niego que estén usándola y hagan usufructo, ok, pero no me parece correcto, y por eso es que el proyecto de ley tiene tanta relevancia, para poder limitar estos recursos y de que de manera, digamos, más profesional se puedan realizar actividades que el mismo Estado requiere, pero con el precio que verdaderamente es, y no inflando las participaciones de manera ficticia para después justificarlo. Toda esta información CAMTIC lo denunció, está en curso, y yo además, con la prueba que hemos pedido, estoy recopilando información para enviar a la Fiscalía, a la Procuraduría de la Ética, a la Contraloría, para que revisen todas estas contrataciones. No solo es SPH, hay un montón, ICE, RAXA y todos los elefantes blancos, Correos de Costa Rica, que han estado engordándose con recursos y por usufructo de ese artículo. Don William, antes de que se explique, nada más quiero incluirle dos elementos y le doy la palabra, porque es que como un ciudadano común y corriente que no es experto en temas de contratación administrativa, yo encuentro no solo en ESPH, sino también en los ejemplos que nos ha dado don Pablo, dos hipótesis. Por una, RAXA, por ejemplo. RAXA se quedó sin giro de negocios, entonces lo que hicieron fue ponerla a hacer cosas, lo que fuera, para mantenerla con vida, dándole un respirador artificial, diciendo usted haga lo que sea, pero sirva de bypass en estas cosas, que no creo que sea el caso de la SPH. Esa es una hipótesis en el caso de RAXA. Y en el otro, la otra hipótesis es o que la SPH gana mucha plata, lo que haciendo esto, lo que genera que fondos públicos terminen siendo fondos de 3 municipalidades en particular, desde la utilidad, o que los subcontratados finales estén haciendo mucha plata gracias al peaje que hace la empresa de servicios públicos de Heredia. Sí, vamos a ver, comienzo por lo último. Por ley, la SPH no distribuye utilidades. ¿Entre las municipalidades? No. Okay. Todas las utilidades netas, eso está en el artículo 13 de la ley de la SPH, son reinvertidas en los mismos servicios que la SPH presta. En Heredia. En Heredia, en todos los servicios que presta. Es decir, la SPH no es la sociedad ganadera que cuando tiene utilidades le reparte dividendos a sus accionistas ganaderos. La SPH simple y sencillamente todas sus utilidades netas las reinvierte en los servicios que presta. ¿Por qué? Porque como los recursos son fondos públicos y muchos son servicios públicos que se prestan, tienen que ser reinvertidos para garantizar la continuidad, la razonabilidad, la adaptabilidad al cambio en todos los servicios que se prestan. Ahora, volviendo al tema de factura electrónica, para aclararle a las radioescuchas, don Pablo, a mí me da mucha pena y realmente me acongoja que a ustedes tal vez no le cuenten las cosas como son. No es cierto que la denuncia de CAMTIC todavía está en curso. Ciertamente CAMTIC interpuso un proceso ante la Comisión para promover la competencia, y la Comisión para promover la competencia a finales de julio reconoció en forma expresa que no había habido un solo acto de competencia desleal o práctica anticompetitiva por parte de la SPH en el proceso de factura electrónica. Incluso antes... Claro, por eso la desarticularon y señor, no sirvió para nada. Digamos, déjeme terminar. Incluso antes de que el Ministerio de Hacienda contratara a la SPH, siendo ministro de Hacienda don Helio Fallas, de previo mandó una consulta a la Contraloría, y es un oficio de la división de la División de Contratación Administrativa, suscrito por Alan Ugalde, que era gerente de la división en ese entonces, donde ratifica la competencia del SPH para actuar. El tema del sobreprecio. Bueno, ese argumento que don Pablo nos trae hoy es un argumento falaz que CAMTIC, que es la cámara que representa a empresas del sector de tecnologías, ha estado utilizando desde el día 1, un día sí y otro también, para desprestigiar el proceso de factura electrónica. Yo pregunto, ¿cuál afectación hubo? Y más bien, don Pablo, ¿qué hubiera pasado
si SPH no participa. Hubiera terminado el Ministerio de Hacienda pagándole a Raxa 27.1 millones de dólares, es decir, ese más de un punto, 318%. No solo dos tenían que ser, la empresa privada podía competir ahí. Es que ese es el tema, ustedes no han entendido eso. El problema que tenemos aquí, es... Yo no se la tengo que responder a usted, porque no soy la administración licitante. ¿Estás de acuerdo en el proyecto de ley entonces? Eso es lo que me estás diciendo. No estoy de acuerdo y tal vez si llegamos al punto puedo darle una sugerencia desde mi experiencia regulatoria de cómo mejorar su proyecto de ley, porque tiene cosas mejorables. Hay buenas intenciones. Todo es mejorable. Pero como la ley de SPH. Ahorita que le entremos al proyecto de ley, a ver cómo hacer para regular de mejor manera la figura, tal vez desde mi experiencia le puedo dar algunas sugerencias. Pero lo que no es cierto es decir que hubo un sobreprecio por parte de SPH. Primero, el argumento del sobreprecio que don Pablo nos trae acá es un argumento heredado por Camtic, que desde el día 1 Camtic ha estado diciendo que la SPH tuvo un sobreprecio de más de 3 millones de dólares, con costos y números y cifras que solo Camtic a lo interno y bajo su ojo de buen cubero pues habrá determinado. Lo cierto es que cuando fuimos adjudicados, la administración contratante pudo incurrir en una razonabilidad, valorando la razonabilidad técnica, comparando precios. Tenían una oferta de 8.1 millones de dólares de SPH frente a una de 27.1 de Raxa, y adicionalmente nos denunciaron ante Coprocom, sí, y la propia agencia de la propia comisión para promover la competencia fue contundente en su resolución, y con gusto se la puedo llegar también a hacer. Sí, pero esa comisión ha estado desarticulada y ojalá que con el proceso de OCDE se reactive, porque así también hubo problemas con tarjetas de crédito. Yo la he visto muy activa en temas de supermercados y los comisionados me merecen todo el respeto del mundo. El gobierno anterior desarticuló esa comisión y hubo muchísimas quejas del sector privado por ese tema. Pero vea, le voy a poner un ejemplo. En gestión financiera, dentro de la factura electrónica, ustedes se adjudican el 10% de la participación y es de $850,000 la gestión financiera de la factura electrónica. Otra vez, y es igual que la sede del Amazonas. O sea, ¿cuál es la gestión que cuesta $850,000? O sea, me parece que hay un sesgo gigantesco al solo competir en frentes públicos, insisto, porque sí, yo no quiero golpear a nadie ni estoy en contra de nadie, es que al estar solo se viéndose entre los mismos, hay un problema aquí que no le permiten a la empresa privada competir, y no me voy a meter en serio en el tema de calidad, pero ese es el problema. Entonces, a mí lo que me ha inquietado sobre todo es la cantidad de millones que han pasado por deuda a empresas de este tipo como Raxa, y a sostener una planilla gigantesca y a sostener gente y instituciones y cosas que, por ejemplo, hace el ICE, que uno no tiene la menor idea. El ICE metido en Fonave, Raxa metida en el Banco Popular, Raxa metida en el Ministerio de Salud, Raxa metida en el Ministerio de Justicia y Paz, SSPH en el Consejo de Transporte Público. Es decir, hay no iba a usar una palabra muy fuerte, pero digamos, hay un coqueteo entre instituciones que los tiene ciegos, y eso es mi preocupación. Si podemos mejorar el 21.014, perfecto, la idea es que pase, y yo esperaría que ustedes en la respuesta institucional, porque se le contestó a todo el mundo, hayan enviado esa sugerencia de mejora, porque lo que se trata aquí no es que vayamos a cerrar ese SPH. O sea, yo no estoy atrás de eso. Lo que yo estoy aquí es que usemos bien los recursos públicos y que la empresa privada tenga la posibilidad de competir. Allá, digamos, cada quien, y esto, digamos, el sobreprecio, yo no soy experto en TEI. Ahí lo determinará la Contraloría en el proceso y con toda la prueba que se le vaya a enviar. Y yo esperaría que eso, digamos, se tramite con contundencia. Pero yo lo estoy diciendo porque no lo dice Perico Los Palotes, lo dice una cámara que está dedicada a eso. Y entonces, al final, insisto, a mí me parece que ha quedado suficientemente claro que hay un problema de comprarse entre los mismos, y que la justificación de que la factura electrónica hubiera costado $20 millones y hubiera ganado Raxa, me parece que no es aplicable. Pero yo tengo una duda como ciudadano, insisto, don William.
la factura electrónica, Hacienda necesita hacer un proceso de factura electrónica. Okay. Correcto. Yo entiendo, si me permite el término, en su voracidad de negocio, que la SPH quiera hacerlo también y que Raxa también lo quiera hacer. Claro. Entonces, ¿por qué es que Hacienda no dice, bueno, todos los que puedan hacer esto, incluyendo SPH y Raxa, vengan y concursen? Y entonces así tenemos 5 empresas privadas que si la ponen carísima van a perder contra SPH y Raxa. ¿Por qué no compiten todas? Por Le esto. entiendo su pregunta, y es totalmente válida. Y le hago otra pregunta. Si usted vende camisetas, ¿verdad? Y don Pablo viene y le dice, vea, don Randall, necesito que me haga unos nuevos logos para la empresa que tengo. Don Pablo le va a decir, con mucho gusto, don Randall, ¿y por qué no invitas al resto de estas 15 empresas que también venden camisetas igual que yo? No, ¿De pero quién es la obligación de don William, prever que en este caso son fondos públicos? Claro, con es mucho que más ahí es el razón. sesgo, es y que yo vea, le doy la razón. Claro, entonces, no, como pero son fondos espérese un segundo y déjeme hablarle, Ajá. porque es que el hecho de los fondos públicos no es un detalle en el ejemplo, es lo importante en el ejemplo. La administración pública, el Estado costarricense está en obligación, no la Cierto. oportunidad, de hacer el mejor uso de fondos públicos. Absolutamente. Por tanto, está en la obligación de garantizar que la oferta es la mejor y la más barata, o la que le salga mejor al Estado. Absolutamente. Okay. ¿Por qué no llega cualquier entidad, Hacienda, en el tema de la factura electrónica y dice, concurse SPH, concurse Raxa y concursen los 20 privados que dicen que hacen la factura electrónica? Porque eso no pasa, porque dicen, bueno, venga Raxa y SPH nada más, 2 públicos. Entonces, uno, y discúlpeme, pensándolo Sí, claro. muy bien, porque yo tengo la malicia muy afinada, podrían ponerse de acuerdo entre instituciones, es decir, vos presentarlo de 20, yo lo presento de 8, en la que sigue vos lo presentás de 20, yo lo presento de 8. Y entonces se van turnando las ganancias. Pero bueno, digamos que a Raxa le salían 20 porque usa cables de oro, y a SPH usa cables de cobre y le sale más barato en 8. Correcto. Ok, ¿por qué no ponemos a competir todos y el país sale ganando? Y entonces decimos, mira, la empresa tal privada que cumple la expertise, le ganó a SPH y a Raxa, pero no les dan oportunidad. Y fue un servicio maravilloso y ahí sí se ganarían verdaderamente el premio de la innovación. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a ver. Yo creo que esto tiene también un sesgo histórico propio del derecho administrativo. Cuando se incorpora, y no solo en Costa Rica, en un montón de países en Iberoamérica, y de hecho tenemos experiencias de otros países en Latinoamérica, como el caso Chile, el caso Colombia, donde ha habido ya esta discusión de si se justifica en un estado que exista la excepción de exceptuar procesos concursales cuando son entes públicos. Bueno, ya nos llegó el turno a nosotros en Costa Rica y estamos teniendo este debate, que es un debate sano. ¿Por qué está la figura a nivel de la ley de contratación administrativa? Por una razón muy simple. El Estado ha invertido esfuerzo en formar, en preparar, en capacitar a los funcionarios públicos. Tenemos empresas públicas brillantes con gente de mejor nivel. A mí me duele cuando se utilizan adjetivos calificativos para tratar a los entes públicos como elefantes blancos. Cada quien tendrá sus razones. Yo prefiero por optar y reconocer que en muchas de las instituciones públicas están los mejores hombres y mujeres de este país. Vamos a ver, ¿por qué el éxito de una empresa de muchos años como el ICE, Raxa en su época, SPH, JASEC, todas las empresas coneléctricas? Bueno, porque su know-how, su expertise ha sido gracias a años de décadas de formación de capital. Y entonces, desde luego, que si yo Estado tengo una necesidad de suplirla y tengo una institución pública que ha logrado a través de su modelo de gestión hacer las cosas bien, ¿por qué no le vamos a dar esa oportunidad? Esa fue como la razón por la cual históricamente se ha justificado la regla de pero con los arbolitos perdieron procesos entre sujetos de derecho público. Yo no sé quién ha perdido plata, nosotros no hemos perdido un solo claro, porque existe un convenio de 230, 200 y no sé qué, y a usted le costó 735. No hemos perdido un solo 5. Cuando reciba el documento y la información va a ver que los montos son absolutamente congruentes. No hemos perdido un solo 5.
Muy bien. Tanto es así que, don Pablo, yo lo puedo ver a usted con los ojos con mucha tranquilidad y decirle a la radioaudiencia que los procesos de fiscalización que la Contraloría nos hace un día sí y otro también en estos temas, a Dios gracias, no han mellado. Ahora, volviendo al punto. William, sí, volviendo al punto, ¿por qué no pueden participar? ¿Por qué no se hace? Bueno, yo le entiendo la pregunta y es totalmente válida. ¿Y por quién pasa la decisión? Por la administración contratante. Es decir, es la administración contratante la que tiene que analizar de previo a iniciar un proceso de contratación qué es lo que más me conviene a mí para satisfacer el interés general, para maximizar el uso de los fondos públicos, y si yo, administración pública, siento o tengo conocimiento de que en determinado producto, servicio, no solo hay un único competidor, un único agente de mercado, sino que tengo varios, pues invite a todos y que participen todos en igualdad de condiciones. No es si quiere, es que ese es el detalle, es una obligación constitucional. El artículo 182 de la Constitución Política dice: los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los poderes del Estado, de las municipalidades y las instituciones autónomas, las compras que se hagan con fondos de entidades y las ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas se harán mediante licitación de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo. Sin embargo, lo que está haciendo, la administración es decir, factura electrónica. Hacienda dice: necesito factura electrónica. Pero en lugar de abrir un gran concurso, o un concurso ni siquiera grande, para ver cuántos privados y públicos participan, le dice a dos: Raxa y SPH. Raxa, carísimo, insisto, cables de oro. SPH gana, ¿verdad? SPH no tiene el know-how de cómo hacer la factura electrónica. ¿Qué hizo la SPH con la factura electrónica? ¿La desarrolló la misma institución? En unos componentes sí y en otros no. ¿Tuvo que subcontratar? Así es. Por eso le estoy diciendo, en unos igual que tuvo sí, que contratar los arbolitos. Por eso es que no entiendo por qué Hacienda no contrató de una vez al otro, porque donde hay subcontrato hay una elevación de costo. Regla lógica y general. Porque el que hace el bypass tiene que ganar. Y Randall, yo quiero aclarar algo adicional, porque ahí estaba revisando, Ginés Rodríguez dice que porque yo estoy preocupado por la empresa privada. Yo estoy preocupado por la empresa privada, yo estoy preocupado por los recursos públicos de los costarricenses. Es que haya eficiencia. Si ese CPH demuestra que tiene la expertise y es más barato que una empresa privada, felicidades, buenísimo. Y eso está genial, porque su giro de negocio le va a permitir tener mayor desarrollo en la provincia, así como lo hace JASEG, así como lo hace las demás. Pero lo que no es justificable es que haya, digamos, contrataciones de giros de que no son correspondientes o que uno tal vez trata de justificarlo si no se puede y haya un desperdicio de recursos. Y ese es mi punto. Yo creo que en el fondo, licenciado, estamos de acuerdo en que el país tiene que tomar una decisión. Yo creo que ya fue suficiente el uso de esta herramienta, se agotó su tiempo y es hora de que evolucionemos a que todos estemos en una tutela del uso de los recursos de los costarricenses. Vamos a ver. Yo no dudo de las buenas intenciones que el proyecto tiene, y desde luego que son loables, y desde luego que son genuinas, y desde luego que la preocupación que usted también plantea, don Randall, es totalmente válida, en los casos en que sean. Ciertamente lo que usted dice es correcto, hay un mandato constitucional, pero también tenemos una ley de contratación. El mandato constitucional está por encima, don William. pero don Randall, también la sala nunca ha declarado la inconstitucionalidad de ese artículo. Y pues nadie la ha cuestionado. Bueno, pues entonces cuestionenla, si ese es el punto. No, y entremos en una discusión de otro tipo, ¿verdad? Pero la Constitución está por encima de la ley. Vamos a ver. Don William, discúlpeme, ese argumento suyo es muy sacado de la manga. No la Constitución está por encima de la ley. Vamos a ver, don Randall. Usted tiene primero la obligación de la Constitución. Yo lo tengo muy claro porque soy abogado constitucionalista y lo tengo bastante claro. El punto es el siguiente. Si hay una habilitación de norma expresa que le permite a la administración contratante echar mano de una figura de excepción, es obligación de la administración contratante garantizar el control de los procedimientos, que es un principio que está en la Ley General de la Administración Pública. ¿Qué es Hacienda? En el caso de este caso, Hacienda y así cada administración contratante que vaya desarrollando su actividad contractual. La primer regla que tiene que justificar, y por eso es que quiero llegar a este punto para entrarle al tema del proyecto, es, bueno, ¿cuál es el criterio de idoneidad, razonabilidad técnica y de auscultar el mercado
para ver si ese camino de echar a andar la figura de excepción y contratar directamente con un ente público me resulta más beneficiosa para mi administración pública, pero beneficiosa porque estoy tutelando el interés general y porque estoy maximizando los fondos públicos. Y porque eso va en contra de abrir un proceso licitatorio que participen públicos y privados. Por eso es que precisamente ese razonamiento es el que le va a permitir al ente público decidir, me voy por un concurso abierto, siguiendo los tipos que tiene la ley de contratación, por la Constitución política, o utilizo una figura que está en norma expresa. Pero ese razonamiento y esa justificación la tiene que hacer la administración contratante, y no dejemos de lado tampoco las potestades de fiscalización que tiene la Contraloría General de la República para determinar si se incurrió en una figura de contratación irregular o si no se cumplieron con los requisitos. Pero no me ha contestado, William, ¿por qué la administración pública no puede abrir un concurso donde participen públicos y privados a ver cuál les sirve más? No, sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer, es totalmente válido, es totalmente legal. Pero no lo hace. Y yo le puedo decir que en mi experiencia como SPH he ido a procesos abiertos entre competidores privados y nosotros participando, porque la decisión de la administración pública fue hacer un concurso y hemos participado en N procesos de licitación. Ganan, no hay ningún problema. A nosotros la competencia no nos afecta. Las competencias no nos quita el sueño. Por supuesto, porque sabemos la capacidad técnica que tenemos. Yo lo supongo. Digamos, yo no objeto el expertise en su giro de negocios de la SPH. Eso es indiscutible. Claro. Lo que yo digo es, ¿por qué no se puede hacer un concurso? Por ejemplo, en la factura electrónica, si hubiera sido un concurso público, la SPH oferta el mismo monto. Absolutamente. Sin un problema. Entonces, pero se están aprovechando de que no hay un concurso público abierto. Pero ¿quién es el que se está aprovechando? Porque todo lo que estamos hablando termina en hipótesis, porque no tenemos idea de si se hubiera abierto el concurso es público, un corralito. Si hubiera llegado una empresa privada a ofertar mejor que ustedes. Porque claramente no es el giro de negocios de ustedes. Porque si ustedes, o el know-how, porque si ustedes no tuvieran... Don William, si ustedes tuvieron que subcontratar, es porque no sabían hacerlo ustedes. No, en eso discrepo, don Randall, con sumo respeto. El que haya una subcontratación no es porque no sepamos hacer las cosas. Por ejemplo, si en una solución, yo dentro de los componentes de TI que estoy ofertando es hardware, ¿acaso que yo fabrico computadoras, equipos o insumos y tengo que subcontratarlos forzosamente? Si a uno de los componentes de la arquitectura de la solución lleva desarrollo de software, habrán componentes de desarrollo de software que sí lo podemos hacer porque tenemos todo un staff de ingenieros que hacen desarrollo de software. Ahí llegó el punto. Hay empresas que ya tienen todo eso comprado. Bueno. Y compiten hoy porque están en ese giro de negocios siempre. Entonces, ese es el tema. Tal vez para terminar la respuesta a don Randall. Hay componentes específicos en donde ciertamente, y vuelvo a lo que al inicio del programa explicaba, que dependiendo de la arquitectura de la solución, se requerirá en algunos casos muy concretos el acompañamiento de un tercero, porque no se es fabricante o porque no se es un desarrollador de software en ese aspecto en concreto, pero sí el resto de componentes de la solución, sí se tiene la capacidad para brindarlos y darlos. Por eso es que en cada oferta que se presenta, también la Contraloría ha dicho, bueno, acredite la participación sustantiva, y nosotros en cada oferta tenemos que hacer una desfragmentación de cuáles son los componentes que integran la solución y qué peso tiene cada componente respecto del 100% de la solución para garantizarle a la administración contratante o licitante que efectivamente se está respetando la regla de participación sustantiva. Entonces, tal vez la reflexión que hago es, no satanicemos el hecho de que haya una participación de un tercero, porque habrán condiciones en que se requieren. Y existen otras figuras jurídicas como las alianzas estratégicas, los joint ventures, las asociaciones empresariales, las alianzas público-privadas, que ¿para qué surgen? Para potencializar, ¿verdad?, el músculo y el peso de un agente económico en mercado, porque tal vez yo tengo esto, pero usted tiene algo que es mejor, usted tiene un know-how en un aspecto, yo tengo un how-to. Pero a mí lo que me parece es que la administración pública está relegando a la empresa privada haciendo negocios entre ella.
Pero otra vez, vamos a ver. Los arbolitos costaron $735,000 y el ICT puso 235. El ICT puso, no es cierto, don Pablo, y Entonces, me apena tener que corregirlo por tercera vez en vivo. Usted es el que tiene la información, yo no la tengo. O sea, cuando me la envíen, yo con mucho gusto puedo aclarar lo que a usted le toca. No, yo solo aquí estoy fiscalizando los recursos de los costarricenses, para que estemos claros. Esos son los pecados del control político cuando se hace a la ligera. No, ninguno a la ligera. Volviendo al punto. Porque usted está aquí explicando algo que no ha podido concretar, y es que están compitiendo entre iguales. Y claramente el problema que tenemos es que hay que modificar la ley, ese es mi punto, nada más. O sea, ciertamente les reconozco que ustedes están habilitados legalmente. La discusión aquí, Randall lo planteó muy bien desde el inicio, es si es conveniente. Y a mí me parece que no es conveniente, a usted le parece que sí, pero bueno, tenemos esa diferencia y no pasa nada, estamos en una democracia. El punto aquí es, cuando usted me pase todos los documentos, yo no tengo ningún problema. Vea, yo no me pongo colorado si yo me equivoco, créame. Simplemente es que las cosas tienen que tener claridad, y qué dicha que don Raldan nos brinda esta oportunidad. Claro, por supuesto. Porque es importante decir que, y además no le acepto que usted me venga a decir que yo hago control político a la ligera, porque aquí hay noticias sustantivas de abusos de su institución en el tema de brazaletes, en el tema de otros casos. Así que, es decir, están en proceso. Usted hay alguna gente de su organización que dice que no se puede referir a brazaletes porque hay un proceso legal. Ahí lo dice CR hoy. No importa. Lo que quiero decirle es, aquí lo que estamos es en tutela de los recursos de la gente. Nada más. Que hay que modificar la ley, sí, ya. Yo creo que ya quedó claro que es urgente que lo hagamos, que lo podemos mejorar. Bienvenidas a sus observaciones, de eso se trata. Don William. Vamos a ver. Y perdone que insista, no quisiera ser irrespetuoso, pero me parece que sí hay algunas ligerezas en las afirmaciones. Yo esperaría que un ejercicio un poco más sano y transparente también, pensando en la imagen de las empresas públicas del Estado, es hacer control político con documentos en mano y no hacer primero manifestaciones y después pedir información. Lo digo porque no es cierto que al ICT le haya costado 235. El convenio establece un aporte inicial del ICT, porque eso es lo que tenía presupuestariamente para girar ya, de $200,000 iniciales. Incluso hace poco estaban haciendo una transferencia de los 235 restantes. El resto de los $300,000 del costo del mantenimiento están diluidos a partir de que termina la fase 4, que era la de una vez, las primeras 3 fases era toda la instalación de toda la arborización. La fase 4 es la que corresponde al mantenimiento. Y el resto del dinero va en un recurrente mensual, ¿verdad? Que tiene que pagar el ICT por 60 meses, que es lo que termina de empatar el resto de la cifra de los 735. Háganos el hilo conductor para entenderlo. Por eso le dije, ¿verdad? No se vale decir a la ligera en plenario legislativo las manifestaciones que dijo hoy y ahora de nuevo, si no se tienen los datos exactos. Pero bueno, ya lo solicitó en su despacho, lo va a tener, e incluso le vamos a hacer llegar toda la lista completa de las especies, porque además está en el contrato, para que pueda verificar de que si ciertamente no es el Amazonas, como usted lo dijo ayer, pero tampoco es que es un campo de chinas que cuestan 50 colones cada matica. Don William y don Pablo, permítame ir a una pausa comercial que tengo pendiente, pero antes de ir a la pausa quisiera hacerle 3 preguntas muy rápidas, don William. ¿Cuál es la participación de la SPH porcentual en el tema factura electrónica? En factura electrónica la participación sustantiva es de un 72%. ¿Esa es porcentual? Sí. Del 100%, la SPH tiene una participación sustantiva de un 72%. Incluso eso es información remitida incluso a la Contraloría General de la República. La razonabilidad de las ofertas económicas de la SPH están respaldadas en cada una de las contrataciones que ganó. Absolutamente. Y finalmente, hablando justamente sobre factura electrónica, ¿la SPH antes del tema de factura electrónica había desarrollado algún software con éxito? La SPH
tiene ingenieros, hay una UENTIC, que es la Unidad Estratégica de Negocios de Tecnologías de Información y Comunicación, hay ingenieros que desarrollan software, los sistemas internos de SPH los han desarrollado SPH y algunos incluso también ya vamos prontamente a salir al mercado a ofrecerlos. Claro, pero usted me está hablando de servicios internos, un software vendido a un tercero, como se le hizo una factura electrónica, ¿la SPH tiene algún antecedente? En este caso en concreto, para la solución de factura electrónica, se tuvo que recurrir a un tercero para el desarrollo de software. ¿En software en general? En software no ha sido mucho, vamos a ver. ¿Hay algún caso de éxito? 3. De desarrollo de software, ¿sí?, en donde la SPH ya ha entrado a vender software, no. ¿Y a dónde está la expertise? Vamos a ver. Volvemos a la discusión de inicio. El proyecto de factura electrónica. Nada más es para explicar. Si nunca han hecho un software que vendan, es que no es así. Nunca han hecho un software que vendan, ¿cuál es la justificación para que Hacienda diga, ustedes son la Alemania de hacer software y por favor se los contratamos? Vamos a ver. El proyecto de factura electrónica establece una serie de insumos técnicos y soluciones, ¿verdad?, que el componente de software es uno de los tantos. Lleva un NOC, lleva... la factura electrónica es un software. Es un software, pero es que no... Cuando usted le dice a la gente es un software, la gente se queda con algo etario y no entiende y se queda en la nube, para utilizar otro concepto de lo que William, es. Pero es que, por ejemplo, vamos a ver, componente... Yo soy el jefe de un departamento importante aquí en Noticia Monumental. Sí. Cuando yo necesito contratar un chat... agarro a los que puedan ofrecerme y no le digo, a ver, ¿usted cuánto me cobra por el nombre del chat? ¿Usted por el software? ¿Usted por la...? Yo contrato una empresa para que me haga todo. Entonces la pregunta es, si nunca ha vendido un software la empresa Servicios Públicos de Heredia, ¿por qué Hacienda lo contrata para un tema tan importante y que ha terminado siendo tan desastroso como la factura electrónica? Vamos a ver. Y gracias que hizo ese cierre, porque me permite aclarar otra cosa. Los desastres, utilizando su mismo adjetivo, en factura electrónica, obedecen al software gratuito que el Ministerio de Hacienda desarrolló. Okay. No corresponde al software de captura, que es lo que la SPH tiene. Son escenarios muy distintos. Okay, el software de captura lo hizo la SPH. Correcto. Que nunca había hecho un software en su vida. Vamos a ver. ¿Y qué empresa tenía experiencia en factura electrónica? No, en factura electrónica no. Yo no le pregunté si habían hecho un software de factura electrónica. Ninguna. Yo le pregunté si habían vendido un software. Vamos a ver. Usted me dijo no. Vamos a ver. ¿Cómo no? Es muy fácil. La pregunta suya es desarrollo de software. ¿Sí? Han habido casos como desarrollo de software a lo interno, tenemos varios. No, por eso. Venta de software. Usted es muy buen abogado, me ha quedado clarísimo esta tarde. Pero la pregunta es muy sencilla. ¿La SPH había desarrollado algún software para tercero antes de la factura electrónica? Para terceros en factura electrónica, no. Y por eso se contrató a una empresa que hizo el software de captura en ese único componente. En el resto de componentes de factura electrónica, todos los damos nosotros. Monitoreo, mesa de ayuda, ingenieros, soportes, almacenaje, todo lo demás del resto de componentes son de SPH. Si queremos seguir en una discusión sobre un único elemento del resto de componentes que integran la solución, pues le voy a dar la razón en que ciertamente en un componente se hizo una subcontratación con esta empresa Flecha Roja. En el resto de componentes es SPH, y eso es lo que evidencia que tenemos un peso de participación sustantiva de un 72%. ¿Cuánto les costó ese software con Flecha Roja? ¿Se llama? No tengo el dato a mano. Se lo podría suministrar posteriormente, pero no lo tengo a mano. Nunca habían vendido un software. En ese proyecto, para ese tipo de... Pero yo, ya usted me elaboró y por eso me ha quedado clarísimo que usted es buen abogado, pero en sí o no, ¿ustedes han vendido un desarrollo de software a un tercero? Sí. ¿Cuál? En modalidades de software como servicio, licenciamiento como servicio. No. ¿Ustedes han desarrollado un software para un tercero antes de factura electrónica? Bueno, ahora me cambió la palabra, ya no es vendido, ahora es desarrollado. Ya le dije, en desarrollo de software a lo interno, desarrollo de software propio para venta de terceros, no. Cuando han habido soluciones que requieren desarrollo de software para un tercero, dependiendo del tipo de desarrollo de software,
se echa mano de partners aliados que tenemos para integrar una solución completa. Dice Roberto Víquez que la página para pagar el agua en línea no funciona. Hace más de un mes, dicen 3,47. Vamos a la pausa y volvemos. Matices por Radio Monumental. Son las 3:53, nos quedan 3 minutos que extenderemos a 4. Para que nos dé chance. Gracias, Jefferson, ya lo puse a sudar, yo sé. Don Pablo, tiene 2 minutos de cierre. Muchas gracias. Yo creo que aquí ha quedado claro que este diputado no está hablando a la ligera. Otra vez. Yo creo que aquí ha quedado claro que este diputado no ha hablado a la ligera. Estoy en defensa de los recursos públicos y me parece que también ha quedado claro que hay un uso abusivo del artículo 2, que se están compitiendo entre los mismos sectores, el sector público, y que eso va en detrimento de la eficiencia de los recursos públicos de los costarricenses. No ha quedado claro y yo... Aquí lo que ha quedado claro es que digamos que la sede del Amazonas cuesta $735,000 y que eso me parece a mí razonable. Y que espero los documentos, no es en vano, ya usted acaba de decir que costó eso, me parece razonable y me parece que tiene toda la validez y es parte de mi deber constitucional velar por esos recursos. Y también ha quedado claro que tengo la voluntad de que podamos mejorar mi proyecto de ley para que podamos hacer esto justo. No me interesa perseguir a nadie, lo que me interesa es que los recursos públicos sean usados de la mejor manera en las actividades que las empresas públicas están dedicadas, o si no, que venga alguien que de verdaderamente pueda hacerlo. En ese interés, en esa anuencia, siempre tendrán las puertas abiertas de mi despacho, ustedes y cualquier otra empresa y cualquier costarricense. Se trata de que construyamos un mejor país y que cuidemos los recursos de todos nosotros. Don Pablo, gracias por venir. A usted. Don William. Gracias, don Ronald, don Pablo. Vamos a ver, nosotros como empresa pública seguiremos compitiendo en el mercado, seguiremos poniendo al servicio de los costarricenses y de los entes públicos nuestra experiencia, nuestra capacidad. La SPH ha demostrado a lo largo de su historia que no en vano es la mejor empresa pública del Estado, que no en vano tenemos las tarifas del mercado más bajas en energía, que no en vano hemos demostrado cuando hemos requerido a figuras de alianzas público-privadas, cuando hemos construido plantas hidroeléctricas, terminarlas en tiempo, antes de tiempo, sin costos de sobreprecios, y también lo estamos demostrando en los principales proyectos en materia de infocomunicaciones y telecomunicaciones, donde sí seguiremos caminando con paso firme, demostrando, siendo puertas abiertas, pero sobre todo aquilatando nuestro valor, nuestro principal talento, que es la capacidad técnica y el know-how de nuestra gente. Ya lo hemos demostrado en los procesos que tenemos en ejecución y lo seguiremos haciendo. Yo creo que estamos viviendo una era en donde la época que el Estado en las contrataciones tenía que afrontar, donde eran licitaciones interminables por los intereses del sector empresarial que hacían que las licitaciones no caminaran y que el Estado sencillamente tuviera que quedar postrado ante las infinidades de apelaciones, se acabó. Hoy el Estado está encontrando en las empresas públicas, que son agentes económicos de mercado, oportunidades para lograr el cometimiento de sus fines con precios razonables, asequibles y sobre todo con calidad técnica. Y sobre esa misma marcha seguiremos trabajando como lo hemos hecho desde lo que nos creamos. No, William, muchas gracias por venir también. Son las 3:57, viene Oro y Grana a las 5 pelando el ojo, a las 7 la tercera emisión de Noticia Monumental, mañana a las 2:30 Matices. Hasta luego y feliz tarde. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.